Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del Stopper, la 33, si no me equivoco. Y hoy pasa una cosa muy curiosa y que me pone muy contento, que es que hoy nos visita alguien que su nombre ya había aparecido entre esta pequeña pero fiel comunidad que consume los vídeos en redes sociales o amigos que me comentaban o incluso en algún vídeo de YouTube, ya casi pidiéndolo de ¿cuándo va a venir Carles Viñas? Bueno, pues Carles Viñas, historiador y autor de varios libros, historiador, doctor en historia por la Universidad de Barcelona y autor de varios libros, ha tenido la deferencia de acompañarnos. Así que, Carles, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, a vosotros un placer. Ya te digo que hacía ya varios días, que la gente decía, hostia, se podría pasar Carles Viñas. Cuando hablé con él y le comenté de hacer la entrevista, fue hace unas semanas, aún no había surgido el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ahora, si le parece bien a Carles, tocaremos, pero también uno de los motivos principales y que no me quería dejar de comentar, Carles, es tu nuevo libro, Skinheads, Historia Global de un Estilo, que, aunque no directamente relacionado con el fútbol, también tiene que ver, editado por Bellaterra Editions, por cierto. Ahora que hace unos días ya que ha salido y tal, pregunta obligada, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué feedback has recibido? ¿Estás contento? Pues estoy contento porque ha tardado una década casi en editarse, porque es mi tesis doctoral ampliada, revisada y actualizada, y son 2 volúmenes. Este es el primero, el otro se publicará el año que viene, y por eso estoy contento. La recepción por el momento muy bien, mucho interés, ya tengo concertada libertad de entrevistas, el libro se está empezando a distribuir, por tanto muy contento con el resultado y espero que al público le guste. Y un tono el mea culpa, Carles, porque error mío de cálculo, pensaba que me llegaría antes de esta entrevista y no. Pero me comprometo, ya lo tengo encargado, ya me comprometo a leerlo y a ponerlo por redes para que, como prueba fehaciente de que me lo he leído. Que no se me quería olvidar, hacéis la presentación, lo quería comentar, el 10 de marzo en Barcelona, ¿verdad? Lo hacéis aquí. Sí, en la central del Raval, en els jardins de la central, un sitio, una librería muy bonita y que me gustó mucho y soy sido un cliente además. Por lo tanto, ya, aparte acompañado por Xavier Casals, que es otro historiador, de hecho fue mi director de tesis, y Laura Porcio, que es una antropóloga que también ha hecho investigación sobre los skins en su momento. Por tanto, la mejor compañía para presentar el libro. Bueno, pues quien esté viendo esta entrevista viva en Barcelona y se quiera acercar, no sé si se puede acercar quien quiera o cómo va esto, Sí, Carlos. creo que te tienes que dar de alta aún por el tema este del COVID y tal, por el aforo, pero no hay problema. Vale, como esto lo vamos a poner, lo estamos grabando un jueves y va a salir esta tarde, tenéis tiempo de organizaros. Decía que Carles es doctor en historia, también es autor de varios libros que, como ahora por ejemplo hablábamos del estilo skinhead, ha investigado sobre estilos juveniles, extremismo político, deportivo, ha escrito sobre clubes como el Sant Paulí, que lo tengo aquí, este sí que lo tengo, Carles. Otro fútbol es posible, que este se editó en castellano por Capitán Swing y en catalá per Tigre de Papel, si no me Exacto, equivoco. y en inglés por el Pluto Press. Ah, ¿en inglés también está? Sí, Ah, sí, vale, sí. no lo sabía. Y en breve o dentro de poco, el año que viene, en portugués para Brasil también. Que libro bastante exitoso, aprovecho para decir, ¿no? Además no había ninguno sobre el Sant Paulí de este Sí, estilo. bueno, este libro nace como un proyecto para consumo propio de 4 amigos, seguidores del club y tal, para dar a conocer el equipo, la historia un poco, porque era un artículo. De artículo pasa a un proyecto de libro, de 4 quedamos 2, lo escribimos, nadie se va a interesar en publicarlo, llamamos a alguna puerta y a los 5 minutos ya tenemos una editorial que nos dijo lo queremos, y a los 10 otra que también, y bueno, pues para nuestra sorpresa, el libro salió a la vez en castellano y en catalán por Tigre Paper y Capitán Swing, y bueno, llevamos más de 6 ediciones, creo, de un equipo alemán de segunda división que no gana nunca nada. Bueno, un interés, somos un poco desbordados, de verdad. El libro es buenísimo. Y luego aquí también se produce, ya aprovechando que estamos hablando de esto, se produce una contradicción, o a mí se me produce que tengan tags, y ojalá se hagan más ediciones, pero que una cosa de las que nos llama la atención a muchos, del Sant Paulí y a muchas, es su aspecto underground o alternativo, y con el éxito de libros como el vuestro, deja de ser ya tan underground. No sé si tú tienes ese sentimiento también un poco. Sí, es un poco la contradicción personal que llevamos, ¿no? Los dos autores, que no queremos contribuir a que el equipo se convierta en una moda, ¿no? A partir del éxito del libro, ¿no? Y por eso tratamos de en las entrevistas o las presentaciones explicar, ¿no? Un poco el ADN del Sant Pauli y los valores que representa,
y que no nos gusta que se desvalorice, se comercialice, aunque el libro quizá en ese sentido mucha gente crea que puede contribuir a ello, pero no es nuestra intención, al contrario, lo que queremos es dar a conocer un equipo y sobre todo que otro modelo, otro concepto de fútbol profesional es posible. Si no lo tenéis, no entréis en esa contradicción, comprad el libro que está muy bien. Pues no, yo decía esto porque la idea original cuando yo contacté con Carles y cuando tenía pensado tener esta charla, aparte de darme el lujo de hablar contigo, Carles, era a través de tus libros entrar un poco en este movimiento más social o geopolítico que puede incluir o abarcar el fútbol, pero también obligados un poco por lo que está sucediendo en los últimos días, que menos que preguntarte por eso, que además creo que será muy útil para todo el que esté viendo esta charla. No sé, tú como doctor en historias y viendo los días previos a que ya se produjese la invasión de Ucrania o que Putin ordenase esta llamada, como llamó él, operación especial, ¿te podías llegar a imaginar algo así? Tú también has escrito relacionando con fútbol sobre la Unión Soviética, en fútbol en el país de los soviets. No sé qué sensaciones tienes tú o qué sensaciones tuviste el primer día cuando se hizo este anuncio. Sí, yo era de los que no creía que Rusia iniciara el conflicto o que iniciara, que llevara a cabo esta escalada, porque el conflicto yo creo que es la segunda parte, la guerra del Donbass, ¿no? Y yo tenía muy claro que no, porque históricamente tú hablas con los rusos y te dicen, nosotros nunca empezamos una guerra. Ahora, si nos vienen, ¿no? Si alguien nos sigue, evidentemente nos meteremos, ¿no? En este sentido era reticente, pero si tienes un poco de panorámica histórica y un poco de conocimiento de geopolítica, entiendes la lógica, que no quiere decir justificarlo, pero la lógica histórica de por qué Rusia está reaccionando de esta manera, ¿no? Que sobre todo lo que ellos entienden una invasión de su espacio de confort, de seguridad, ¿no? Histórico, que eso se remonta a la Guerra Fría, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, bueno, es una derivada que va mucho más allá de la inmediatez y que no podemos juzgar con criterios de actualidad, sino que tenemos que tener un conocimiento histórico profundo para entender por qué tanto uno como otro bando reaccionan o actúan de la manera que actúan. Y antes de meternos y relacionarlo con el fútbol, ahora mientras hacía un poco de tiempo tomando un café antes de que entrásemos en la charla, estaba leyendo y ahora justo se parecía que reiniciaban conversaciones para al menos un alto al fuego y hacer un corredor humanitario y sacar a civiles de Ucrania. Se reanudaban las conversaciones de paz o de este alto fuego en Bielorrusia. Tú, Carles, viendo, o sea, teniendo en cuenta todo este contexto histórico que ahora situabas un poco y viendo lo que está pasado estos 7 días, no te pido que lances ninguna especulación, sino más o menos viendo cómo se están desarrollando las cosas. ¿Crees que esto se puede alargar o enquistar muchísimo en cuanto a conflicto bélico se refiere? No en cuanto a disputas por el territorio y temas de si la OTAN entra o no entra y todo esto. Digo, en cuanto a días de guerra como tal, guerra militar. Puede, de hecho, la guerra del Donbass lleva 8 años en Liza, ¿no? Es cierto que la gente, bueno, a la actualidad se vuelca mucho, pero cuando haya otro episodio relevante, mucha gente ya se olvida, ¿no? Y esto queda en segundo plano, ¿no? Que quizás es lo que puede interesar en este caso a Rusia, ¿no? Que no haya tanta presión mediática encima, diplomática, de gobierno, etcétera, ¿no? Sí, puede ser que la guerra se prolongue, es cierto. Depende de los intereses de cada bando y cómo se vayan posicionando los actores. También es cierto que intentar establecer una radiografía o una opinión sobre lo que está pasando ahora en la guerra desde Barcelona sin estar encima del terreno es difícil porque estamos en una guerra, yo creo, de desinformación, que casi es tan importante como la guerra bélica sobre el terreno, ¿no? Noticias contradictorias, medios que les interesa vehicular un determinado discurso, el oficial, el no oficial, el alternativo, y es muy complicado discernir, ¿no? Incluso a nivel de imágenes o vídeos, ¿no? Hemos visto, ¿no? Reportajes que utilizan vídeos del pasado, de escenas de videojuegos incluso, ¿no? Por tanto, es un poco complicado y hay que pararse, reposar. La reflexión, debate tiene que ser mucho más profundo y no caer en la tentación de la inmediatez.
Precisamente por esto que estás comentando y porque al final, bueno, el contenido del canal es relacionar deporte con literatura, con geopolítica y tal, no quiero caer en la tentación que sí que tenía de preguntarte muchísimo solo sobre el aspecto bélico y político, dejando al margen el deporte, pero con esta argumentación que tú has hecho, que es lo que yo llevaba pensando los últimos días antes de tener esta charla contigo, me aferro a eso y al querer relacionarlo con deporte para, bueno, aún siguiendo el conflicto, relacionarlo un poco más con el fútbol. Carles, aquí hace unas semanas o unos meses tuvimos a Tony Padilla, al hilo de su último libro, de Historiador en el Estadio, hablando también de geopolítica. Y lo que no le pregunté, que sí que te quería preguntar a ti para abrir un poco esta conversación, es ¿qué es la geopolítica del fútbol? Porque lo decimos como muy a la ligera y muy fácil, y igual no es tan fácil de entender, o hay gente que no lo entiende tan fácil. ¿Cómo definirías eso? ¿Qué peso tiene el fútbol en cuanto a eso? Bueno, creo que el fútbol como el deporte rey que se llama por tener la mayor trascendencia y popularidad en todo el planeta, es el mejor ejemplo para entender lo que sucede a nivel, en una sociedad, una comunidad, un estado o un conflicto entre estados, ¿no? Por tanto, la geopolítica del fútbol es intentar explicar el mundo a través de un deporte, que es el fútbol, ¿no? Por las implicaciones, porque el fútbol no vive ajeno a la realidad, a la cotidianidad, ni en una burbuja, aunque muchos lo quieran entender así, es imposible, porque el entorno determina, como estamos viendo ahora en el conflicto, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, ¿no? La evolución de una competición, de un club, de fichajes de jugadores, que uno se va al entrenador, se va a la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el fútbol no puede disociarse de su entorno y la realidad política, histórica y social, y por eso decimos que es imposible disociar fútbol y política, porque van ligados de la mano. Y en este contexto actual, Carles, es evidente cómo le va a afectar o cómo le está afectando a Ucrania el desarrollo de sus competiciones o el no desarrollo, eso es evidente. Pero en cuanto a Rusia, todas estas sanciones que están sufriendo sus federaciones o equipos, ya sea baloncesto, fútbol, de cualquier deporte, eso, aparte del simbolismo que tiene en cuanto a rechazo de la comunidad internacional, a efectos prácticos, ¿tú crees que eso sí que puede tener alguna implicación o como medida de fuerza? Igual que se habla de presionar a los oligarcas rusos. ¿Tú crees que el deporte puede llegar incluso a tanto, a condicionar ciertas decisiones luego bélicas o políticas? Sí, sinceramente creo que al gobierno de Putin le da igual las sanciones en el ámbito deportivo. Los que las sufren de verdad son los deportistas rusos en este caso, ¿no? Que son los que ven directamente afectados, ¿no? Porque les impiden competir, por ejemplo, en la Euroliga de baloncesto o les excluyen otras competiciones, ¿no? Ellos sí que se ven afectados y truncan su desarrollo deportivo, ¿no? Profesional, pero al gobierno ruso yo creo que es su última prioridad ahora que los equipos no jueguen la Euroliga baloncesto o excluyan a la selección, incluso he visto hoy del FIFA, del juego de PlayStation, ¿no? Sinceramente creo que son muchos gestos de cara a la galería, Sí. pero en realidad este ámbito es poco efectivo. Yo en esto, Carlos, a ver si me ayudas, porque yo, o sea, me cuesta llegar a una o a formarme una opinión clara porque es muy contradictorio que se sancionen ahora todos los equipos rusos, como hablamos incluso de PlayStation. Ahora he visto también a las federaciones bielorrusas y rusas en los Juegos Paralímpicos. Y cuando ha habido invasiones de otros países, no sé, del Líbano, de Yemen, o la guerra de Irak, nunca ha habido este tipo de sanciones. Entonces parece que para algunos valen y otros no. El Mundial de Qatar que se viene también. ¿Por qué o por qué tú crees que ahora con Rusia sí, afectando, como tú dices, directamente a los deportistas o a instituciones como el Spartak de Moscú, por ejemplo, que tampoco nunca ha tenido una relación tan clara con instituciones gubernamentales rusas y en otros países no? Bueno, simplemente por el equilibrio de intereses geopolíticos a nivel económico y político hoy en día, ¿no? Qatar es un país, un emirato que tiene muchos, como Arabia Saudí, muchos intereses hoy en día en Europa, a nivel de creditor de muchos gobiernos y relaciones económicas internacionales con diversos miembros de la familia real que son dueños, ¿no? O propietarios de equipos incluso de los más competitivos del fútbol europeo y por tanto hay intereses muy concretos que en cambio no existen en el caso ruso, más allá de, por ejemplo, he visto el caso de Abramovich que se está tramitando la venta del Chelsea, ¿no? Bueno, en cambio, ¿por qué no? Por ejemplo, he visto escenas, ¿no? Del campo del Maccabi de Tel Aviv levantándose, ¿no? Contra la guerra y tal, cuando el gobierno de Israel lleva una política, bueno, genocida por el pueblo palestino, ¿no? Son esas contradicciones, ¿no? Del mundo actual, siglo XXI,
que cada uno intenta llevar de la mejor manera, o porque ahora yo creo que hay mucha hipocresía al respecto, ¿no? Porque la gente se vuelca, como vimos, por ejemplo, con Yo soy Charlie o Yo soy París y tal. Europa es un imaginario que tenemos mucho más cercano que seguramente otras realidades más lejanas, ¿no? Ucrania, bueno, es Europa, pero en cambio Yemen, bueno, Siria, esto está más lejos y parece que no nos afecta tanto, ¿no? Y eso para mí es difícil de entender porque siempre, bueno, soy de historia contemporánea y explico, ¿no? El mundo, historia global, ¿no? Siempre les digo, hemos de alejarnos del marco eurocéntrico, ¿no? El mundo es mucho más grande y hoy en día en el mundo globalizado, una cosa que pasa al otro punto del planeta te afecta de inmediato a ti. Por tanto, hemos de intentar romper esta visión eurocéntrica que creo que aún mucha gente, mucha ciudadanía europea la tiene, ¿no? Y eso explica estos posicionamientos no masivos respecto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania y que no se lleven a cabo con otros conflictos que la gente entiende que son mucho más lejanos o que no le interpelan directamente. Y a mí me parece que también pone al deportista ruso en una situación muy comprometida. Bueno, el otro día, por ejemplo, leía que Toko Shengelia, que para que no lo sepas, es el capitán de Georgia baloncesto, evidentemente ya por un conflicto entre Georgia y Rusia ya se le había bueno, criticado en su país por irse al CSKA, que además históricamente es el equipo del ejército ruso y demás, pero al jugador ruso, que tampoco tiene ninguna culpa de esto, ¿en qué posición le deja? Porque tú siendo de otro país sí que te vas, como están haciendo muchos, pero ya te digo, como a un futbolista o a un jugador de baloncesto del CSKA, ¿tú crees que cuál crees que tiene que ser su respuesta o qué debe hacer en una situación así? Bueno, es que yo creo que hay casos aún peores, ¿no? Ahora acabo de leer una noticia de un jugador que ha rescindido el contrato ucraniano que juega en la Liga Rusa. Yeah. Evidentemente no tiene sentido y se ha ido a su país, ¿no? Bueno, claro, estas contradicciones se ven inmersos deportistas y creo que eso es un buen reflejo de lo que hablamos antes, ¿no? De la evidencia de que deporte y política y geopolítica y sociedad son indisociables y que un conflicto te afecta directamente. Aunque tú seas un deportista de élite, si mañana estalla una guerra en tu país, te va a afectar directamente, aunque tú creas que no. Aunque vivas en Mónaco y tengas nacionalidad, me da igual, te va a afectar. Y ahora muchos jugadores que creían, bueno, no intocables, pero que vivían al margen de todo esto, ¿no? Yo soy político, yo era político y tal, ven como ser apolítico es una posición política también, ¿no? Y te afecta al día a día, lo que pasa en tu entorno, porque como decía, no vives alejado al margen, aunque lo creas. La política te afecta en tu día a día, también como deportista de élite, y ahora lo están viendo. El otro día, Carles, hace poco, tuve aquí una charla con Cristóbal Villalobos, que escribió el libro de Fútbol y Fascismo, repasando, y yo le preguntaba un poco por el margen que en ese momento tenían los clubes en Italia, por ejemplo, para desmarcarse o no del fascismo. Siendo ahora, por ejemplo, la situación y lo que dices tú con toda la comunidad internacional, con los ojos en lo que hacen instituciones fuera, dejando al margen el tema de la invasión de ejércitos y demás, hablo de instituciones deportivas, deportistas y demás, ¿en qué posición deja esto también ahora hablamos del deportista, pero ¿en qué posición deja esto a los clubes de cualquier deporte rusos? Porque no sé hasta qué punto ellos tienen margen para condenar o no, ya he visto que sí que gente importante o oligarcas próximos han empezado a condenar, no sé, como clubes deportivos o instituciones deportivas, ¿qué papel crees o piensas que pueden jugar ahí? Yo creo que los clubes, al ser unas corporaciones, ¿no? O empresas en muchos casos, porque se han convertido en empresas, no van a hacer declaraciones públicas contrarias al gobierno ruso, por razones obvias, ¿no? Porque sería un poco llamar la atención sobre las posibles represalias posteriores, ¿no? Otra cosa es que, no, mira, la situación en Rusia, el gobierno está tambaleando, Putin no tiene clara sucesión, sería otro tema, pero esto de momento ni se atisba, ¿no? Por tanto, yo creo que los clubes van a intentar navegar entre dos aguas, ¿no? Intentar pasar inadvertidos al máximo y con una discreción pulcra. Otro caso es lo que hagan los jugadores a título personal, ¿no? Pero como instituciones, como clubes, no creo que se mojen, ¿no? Muy profundamente. Por ejemplo, antes hablas del Spartak, que el Spartak durante la época soviética era un poco el club más alejado de la nomenclatura y del poder. De hecho, se decía que era el club de la disidencia, ¿no? Esto es un poco un mito creado seguramente a partir de la persecución que sufrió los hermanos Starostin, ¿no? Que son los emblemas del Spartak.
pero la realidad es que muchos líderes del Politburo eran socios y simpatizantes del Spartak también, ¿no? Yeah. Por esto, a veces la historia hemos de intentar ser rigurosos y no elevar a categoría o a mitificar determinados procesos que podemos entender que tras relecturas o tras diversas exposiciones son verdad, cuando en realidad no son así, ¿no? Por tanto, el Spartak sí que es cierto que, por ejemplo, que en su estadio la afición cantaba consignas contra Stalin, por ejemplo, ¿no? O contra los líderes posteriores, pero en cierta medida también tenía una parte de sus aficionados que simpatizaban con la Unión Soviética. Y Carles, en este sentido un poco, yo pensaba estos días también, tú hacías hace poco referencia a ser apolítico, también es una postura política. Cuando eres un personaje público conocido, como pueden ser futbolistas, no sé, últimamente está apareciendo también Yarmolenko, Zinchenko, denunciando situación, gente relevante en el país. El otro día escuchaba a Kravets del Sporting de Gijón, que decía que él valoraba ir a Ucrania. Eso también yo pienso, mi opinión o mi reflexión, no sé cómo lo ves tú, que les dejan una situación comprometida en cuanto a qué hacen, porque tú como persona anónima puedes decidir quedarte o no, a defender tu ciudad o no, pero no sé cómo interpretas tú lo que deben hacer. Ahora hablamos de instituciones, sino los propios futbolistas, en este caso, que tienen tanta atención mediática, si eso les presiona también un poco más a la hora de decidir qué hacer. Bueno, normalmente los jugadores profesionales del nivel de élite intentan evitar posicionarse políticamente en debates públicos sobre el tema que sea. Ya no hablo de la guerra, ¿no? Sobre cualquier temática social, porque entienden que esto le puede llevar presión o incluso perder patrocinadores, seguidores, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no, yo hablo del deporte, del fútbol y mi profesión y ya está, ¿no? Y normalmente no tenemos ejemplos, ¿no? O la mayoría de futbolistas rehuyen este posicionamiento o debatir sobre esos temas. Yo creo que un futbolista es un ciudadano y puede tener la libertad de expresarse sobre cualquier tema que entienda. Otra cosa es que sus declaraciones, al ser un personaje público, tienen una trascendencia que no tiene las manifestaciones de un ciudadano a pie. Eso es evidente también, ¿no? Pero yo creo que los jugadores han tenido la libertad. Otra cosa es que deban o no opinar de todo, que creo que tampoco. Ya, Creo que ya, tampoco, ya. ¿no? Pero, claro, si te fijas, los jugadores están hablando, son jugadores que se ven directamente afectados por el conflicto, en su mayoría. Tienen compañeros de profesión que, por ejemplo, no han abierto la boca ni se Es espera que verdad. digan nada, ¿no? Bueno, pues que lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tú se sientes interpelado es cuando tienes necesidad de posicionarte. Hasta que no ves que el conflicto va contigo, te intentas mantener al margen para intentar evitar, bueno, presiones o perder, porque ha pasado, ¿eh? Algún jugador, recuerdo lo que presas del Barcelona, que cuando, bueno, se presentó en unas elecciones o hizo unas manifestaciones, perdió el patrocinador de Kelme, creo recordar. De hecho, ahora que estás diciendo esto, se agradece. El otro día pensaba testimonios como el de Jessica Vicius, entrenador de baloncesto del Barça, que sí que hizo una declaración directa y totalmente al respecto de la guerra, diciendo que, bueno, él decía que igual desde esta parte del mundo, esta parte de Europa, se veía como muy lejos, pero que él que había crecido en la Unión Soviética había crecido con eso. Y él, por ejemplo, no tiene pudor o miedo en comentar eso. Sí que es verdad que no es tan común, ahora que lo dices, si no eres una persona directamente implicada. En este sentido, ¿se le pide de más? Como dices tú, al final es una persona... A mí no, nadie me pide mi opinión, evidentemente, pero ¿se le pide de más al deportista y igual no le deberíamos pedir tanto en cuanto a eso? ¿O sí que deberían aprovechar su posición mediática para difundir según qué mensaje? Vaya. Yo creo que eso tiene que ser elección de cada jugador o jugadora, ¿no? Que esta es otro aspecto que creo que no se tiene en cuenta, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto del deporte, de jugadoras y tal, no hay ni una futbolista que yo recuerde que haya hecho algún pronunciamiento al respecto, ¿no? Y creo que también sería interesante oír qué opinan las jugadoras, ¿no? Sobre temas, ¿no? Si recuerdas cuando había las guerras de los Balcanes, los jugadores que se implicaban en baloncesto y fútbol sobre todo eran jugadores balcánicos. Sus compañeros se quedaron al margen, ¿no? Por lo que hablábamos, cuando había la revuelta árabe, en Egipto, por ejemplo, Mohamed Abutrika fue un jugador que se posicionó contra el régimen y después le intentaron acusar de connivencia con los hermanos musulmanes, ¿no? Por tanto, si no estás directamente interpelado, es complicado. Pero yo creo que los jugadores y jugadoras no deben tener tabús para expresarse del tema que quieran, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es habitual, ¿no? Entonces, cuando alguno dice alguna cosa que se sale un poco del guión de
el fútbol es así, ya la gente, bueno, empieza a temblar, ¿no? Y creo que tendría que ser una expresión normal, normalizada y regulada con cualquier ciudadano que expresa su opinión sobre cualquier tema. Y, Carlos, luego volveremos un poco a esto, pero no me quería olvidar de preguntarte en cuanto a altas esferas y cómo puede golpear o cómo puede afectar las decisiones que se tomen en altas instituciones del fútbol a este conflicto. Gazprom, uno de los patrocinadores de la Champions League, patrocinador principal del Schalke, también Schalke lo ha retirado de su camiseta, creo que ha roto el acuerdo la UEFA con ellos en cuanto a la Champions League, la final de la Champions se va a celebrar en San Petersburgo, se va a celebrar en París. Eso, poniéndolo un poco a la inversa, es decir, romper negociaciones con este tipo de patrocinio, ¿cómo puede afectar o si crees que puede afectar al resto del fútbol europeo, no ya tanto a las instituciones rusas? Bueno, esto que acabas de comentar explica un poco la geopolítica del fútbol, ¿no? Gazprom, que es de propiedad rusa, ¿no? Que tiene origen en la implosión de la Unión Soviética y, bueno, los oligarcas empezaron a situarse para controlar los más eficientes energéticos, etcétera, como Gazprom. El relevo, por ejemplo, la final de la Champions es París, cuya capital tiene un equipo ahora boca de todo el mundo, que es el PSG Saint-Germain, propiedad de Al-Khelaifi, que es de Qatar. Y estamos viendo cómo cuando salió el proyecto de Superliga Europea, capitaneado sobre todo por Madrid, Barcelona y Juventus, cuando el proyecto quedó desbancado, ¿no? Porque muchos de los que se incorporaron acabaron huyendo de él, el papel que tenían estos clubes de importancia relevante en el fútbol europeo fue sustituido por ¿quién? ¿Quién es el nuevo jefe de la ECA, ¿no? De los clubes europeos? Al-Khelaifi del PSG. Por tanto, estamos viendo cómo Qatar, en este sentido, está aprovechando el contexto para resituarse en una posición relevante aún más en las jerarquías del fútbol europeo. Esto es la geopolítica del fútbol. Esto tiene que ver también con la política internacional, ¿no? Con los gasoductos, el Gazprom, el que juega el gas en Europa, el nuevo corredor que se pretende que sea el más importante para que llegue el gas a Europa. Todo esto va ligado. No podemos disociar el deporte en el sentido del fútbol, ¿no? ¿Por qué ahora la UEFA, por ejemplo, decide perder 40 millones de patrocinio de Gazprom, ¿no? Y antes no, en la guerra del Donbass, por ejemplo? ¿Por qué los equipos israelíes siguen jugando cuando llevan años, décadas, ¿no? Rompiendo los acuerdos en los asentamientos ilegales de colonos? ¿Por qué unos y otros no, no? Esto es lo que seguramente mucha gente no llegará a entender, ¿no? ¿Por qué si es tan contundente ahora con los equipos rusos, clubes rusos, la Federación Rusa, pero en cambio, en otras circunstancias iguales o peores, no se actúa de la misma manera, ¿no? Esto, en ese sentido, puede crear una jurisprudencia, un antecedente que luego a la larga, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora cuando los seguidores del Celtic de Glasgow, cuando va a jugar un equipo israelí a Celtic Park, exhiben multitud de banderas palestinas y les multan, ¿no? Pasó a Canuté también. Canuté con el mensaje a favor de Gaza, etcétera, etcétera, cuando ya sabes que la FIFA y la UEFA intentan evitar que se publiciten mensajes políticos, ¿no? A través del fútbol, pero en cambio el otro día se permite la exhibición de banderas ucranianas, ¿no? Y toda esta parafernalia contra la guerra, cuando, por ejemplo, este mensaje antiguerra es el que hizo también Canuté y otros jugadores, ¿no? Por tanto, esta doble vara de medir dice poco de los mandatarios del fútbol europeo también. Es decir, esta rotura, por lo que dices, romper relaciones con Gazprom posiciona aún mejor a Qatar en cuanto a tener las llaves del fútbol, bueno, ya no solo europeo, internacional. Sí, yo creo que sin duda, sin duda. Es el gran contrapoder, ¿no? Que está un poco intentando resituarse. El Qatar, el régimen qatarí usa el fútbol para blanquear su régimen, para vender que es un régimen moderno y equiparable, homologable a la realidad europea, cuando a nivel de derechos civiles no es verdad, ¿vale? Pero además hay otra operación que es intentar posicionarse, ¿no? Más allá de la imagen, de proyectar una imagen de éxito a través de pues, los equipos que poseen la propiedad consigan títulos, ¿no? O consiguen campeonatos, posicionarse en un ámbito de relevancia, ser actores principales de la escena, mandar, ser actores de gobierno en el fútbol, en el deporte europeo, ¿no? Y eso se consigue pues, a través de patrocinadores, inversiones, bueno, los que controlan los derechos televisivos del fútbol europeo también están en manos de Qatar, ¿no?
Por tanto, poco a poco esta operación se está llevando a cabo y están aprovechando el contexto actual también. Luego te preguntaré por el Mundial, pero al hilo de esto, Carlos, el otro día leía, que yo no lo sabía, que Alexander Dyukov, que es una de las personas importantes en Gazprom, creo que el CEO de la parte petrolera del holding, tiene un puesto de relevancia en la UEFA y es presidente de la Federación Rusa de Fútbol, si no me equivoco. Que igual, y de misma manera que está el que el AIFI también, lo que comentabas tú ahora, este doble juego o estas dobles posiciones de poder en cuanto a los mismos intereses y situados en el mismo sitio, o sea, ¿crees que ahora, por ejemplo, Alexander Dyukov ya no tiene una posición de fuerza en cuanto a poder discutir al AFI este tipo de control? ¿En qué posición queda esto? ¿La UEFA, teniendo en cuenta la invasión rusa, tiene que o va a destituir a Dyukov de su cargo? ¿Cómo está esto? Si lo sabes, que no sé si estás al corriente, ¿eh? Seguramente Yukov está en horas bajas, podríamos llamarle. No sé si está esperando la destitución, porque no está en la cabeza de los ni ganas de los actores pensantes del fútbol europeo, pero creo que evidentemente su ascendente se ha reducido, sí, y en cambio el de Aike Lafi va increciendo, ¿no? A pesar de, bueno, de los diversos casos de corrupción, como el de la otorgación del Mundial de Qatar, que se comprobó que había sobornado para que votaran a favor de que Qatar sea el Mundial, ¿no? A pesar de ello, se ha resituado, ¿no? Se ha situado bien. No es un caso único, hay otros holdings empresariales que también utilizan el fútbol para sus intereses, por ejemplo, Red Bull, ¿no? Red Bull me tiene fascinado cómo puede patrocinar a 3 o 4 equipos que compiten en la misma competición y la UEFA lo permita sin que haya conflicto de intereses, ¿no? No, es que son clubes diferentes, bueno, ya, pero no digas, pero igual, patrocinaba diversos equipos, ¿no? Bueno, estas contradicciones, ¿cómo se llegan a entender? Básicamente porque se prioriza lo económico por encima de lo deportivo, lo competitivo. Yo nunca me preparo preguntas, voy un poco, bueno, tengo aquí tomo 3 o 4 temas que te quería sacar sí o sí, pero nunca me preparo preguntas y ahora estoy intentando ordenar esquemas para intentar, porque te bombardearía a preguntas. Entonces, quiero dejar un poco el tema de Mundial de Qatar y fútbol, cómo se ha alejado de las clases populares un poco para el final y para cerrar el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Tú eres y has estudiado mucho también, te iba a decir, tú eres experto y has estudiado mucho los movimientos de ultras. De hecho, tienes un libro de ultras en el fútbol español. Te he visto hoy mirando creo que uno de tus últimos tweets que dentro de la resistencia civil de los ucranianos también hay ultras de equipos de fútbol. ¿Qué peso están teniendo? Porque dentro de estas milicias organizadas para defender las ciudades y tal, y teniendo en cuenta que en el este, también en Rusia, el movimiento ultra es bastante grande e incluso organizado dentro de su violencia. ¿Qué peso están teniendo estos grupos ultras ahora en el conflicto? Vale. Lo primero que tenemos que tener claro es que la realidad de la escena ultra y hooligan del este no tiene nada que ver con la realidad de Europa Occidental. Eso para empezar, ¿no? Estamos hablando de otra liga, hablando en temas deportivos, ¿no? La incidencia del hooliganismo, los ultras en la guerra empieza antes con el Euromaidan, con la revuelta contra Yanukovych, ¿no? Cuando inicialmente los ultras de extrema derecha del Dinamo de Kiev, ¿no? Se inmiscuyen en las revueltas y pese a que ser un porcentaje, una minoría, porque no llegan, algunos autores, el 10-20% de los manifestantes, consiguen una autoridad importante porque muchos dicen son los únicos que están bregados, experimentados de luchar contra la policía, porque en los estadios toda la vida lo han hecho, son los que cuando vienen los Berkut, la fuerza antidisturbios, ¿no? del gobierno, daban la cara y se enfrentaban a ellos, ¿no? Esto, cuando acaba el conflicto, les da notoriedad. Hasta el punto de cuando está en la guerra del Donbass, crean un batallón propio, que es el batallón Azov, ¿no? Que ahora es un regimiento incorporado a la estructura militar del gobierno, un regimiento oficial del ejército ucraniano actualmente, formado por jóvenes ultraderechistas, ¿no? De Ucrania, ¿no? Y esta gente es la que viene del mundo del fútbol y que tiene un protagonismo importante por el lado ucraniano. Por el lado ruso, es cierto también que muchos seguidores radicales, ultras,
ultranacionalistas, ultrapatriotas, también se han inmiscuido en el conflicto y se han integrado, por ejemplo, han ido a luchar al Donbass a favor de las repúblicas, ¿no?, autoproclamadas de Luhansk y Donetsk, por ejemplo, y paradójicamente incluso hay un gran líder ultra ruso que antes del conflicto del Donbass llegó a formar a los jóvenes del batallón Azov, que es Alexander Korotkин. Bueno, paradojas y contradicciones estas que da la guerra y las amistades, pues claro, ideológicamente, pese a tener planteamientos que puedan parecer similares, porque los dos son de ultraderecha o extrema derecha, presentan muchas diferencias y además históricamente están enfrentados, por tanto, aquí es donde chocan. Es decir, ¿hay presencia de ultras en las milicias o en las unidades de combate en la guerra? Sí. ¿En qué bandos? En los dos. ¿Hay gente de extrema derecha? ¿En qué bandos? En los dos. En los dos. Uno, es cierto que integrado oficialmente como unidad del ejército, reconocido, eso tiene un peso, y los otros, en el caso ruso, no, porque tiene un ejército regular, ¿no? Y operan al margen, ¿no? A partir de aquí, como el tuit que hacía referencia, es, bueno, una isla en el desierto, ¿no? Un oasis, ¿no?, que es el único grupo, yo creo, el único equipo de Ucrania, que es el Arsenal de Kiev, que es el antiguo CSKA de Kiev, que se refundó en 2014 porque acabó con problemas financieros, ¿no? Y los aficionados, jugadores, lo refundaron, que es un club que lo tomaron unos seguidores antifascistas y de izquierdas y anarquistas, ¿no?, que es el Arsenal de Kiev, que ahora juega en segunda división. Un equipo pequeño, bueno, humilde, pero que es el único que en todo el país mantiene unos planteamientos alejados de la derecha, o derecha populista o la extrema derecha, ¿vale? Estos aficionados, el núcleo más beligerante, que son Hootsuite Clan, que es su firm, ¿no?, hooligan, se han integrado en una unidad de combate, ¿no?, para defender su país también, ¿no?, pero alejada del gobierno, del ejército oficial y de los batallones y regimientos de extrema derecha. Ellos son en su unidad, que es pequeña, 100, 150 combatientes, ¿no?, que creo que se llama unidad de resistencia o algo así, ¿no?, de resistencia de combate, y bueno, pues se han dado a conocer y dicen, aquí también, además de estos, estamos nosotros, ¿no? La realidad es mucho más plural de lo que parece. Claro, claro, eso te iba a decir. O sea, ahora mismo, defendiendo Ucrania, hay grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. Y, Carles, en cuanto al mundo ultra, tanto en Rusia como en Ucrania, la parte ideológica, aquí estuvimos hablando un día con Jordi Bresco, autor de Rivalidades Crónicas, también de ultras, y me explicaba algo parecido con lo que tú explicabas ahora con el Euromaidan, que por ejemplo en Turquía, cuando las protestas en Estambul con Erdogan, los ultras del Fenerbahce, del Galatasaray, del Besiktas también se unieron por sus, bueno, dominio y bagaje enfrentándose a la policía, como tú explicabas ahora. Pero yo siempre me hago la misma pregunta. ¿El tema ideológico tiene realmente un peso importante en su manera de desarrollarse como grupo, de comportarse, o es una cosa superflua y secundaria que justifica ciertas acciones y que lo más importante ahí, incluso para estos jóvenes, es sentirse importantes a través de la violencia en un grupo pequeño, escalar socialmente dentro de ese grupo, de ese clan? ¿Qué importancia tiene aquí esto? Yo creo que no podemos extrapolar o hacer un perfil uniforme, ¿no? Creo que es una realidad, una escena mucho más compleja, ¿no?, y que tenemos que entrar, ¿no?, país por país y equipo por equipo casi. Y es cierto que en algunos casos la ideología, ¿no?, es una cosa mucho más superflua, ¿no?, que es un poco la excusa para hacer otras cosas, ¿no?, o para manifestar una cierta transgresión, desafío a la autoridad, al poder, ¿no?, extremismo, ¿no?, para subversión, pero que no estamos hablando de gente formada políticamente, pero hay otros casos que sí, ¿no? Como te decía antes, la Europa del Este es otro mundo, como es otro mundo, por ejemplo, Sudamérica, como América Central, ¿no? Son diversas gradaciones, ¿no?, de todo, de ideología, de violencia, de formas de actuación, de dinámicas, ¿no? En el caso que nos ocupa en Europa, Europa del Este se ha caracterizado históricamente, sobre todo tras el derrumbe del muro de Berlín y del bloque soviético, ¿no?, en Europa del Este, por el renacimiento del nacionalismo, ultranacionalismo de derechas, reaccionario, ¿no?, racista y homófobo y todas esas características, ¿no?
Y no quiero lanzar un estereotipo muy general, pero sí que es el predominante, ¿vale? Luego hay excepciones, ¿no? El Dinamo de Minsk, el Arsenal de Kiev, y hay equipos, ¿no? Pero la realidad es la que es y tiene mucho que ver porque muchos de estos países estuvieron durante décadas bajo gobiernos comunistas, ¿no? Yo recuerdo una visita que hice a Zagreb, donde por circunstancias acabé en un local con hinchas locales, podríamos llamarlo así, y te decían, nosotros entendemos que en Europa Occidental la gente sea de izquierdas, porque no han vivido bajo el comunismo. Si hubiesen vivido bajo el comunismo, pensarían diferente. Eso es lo que decían ellos, ¿no? Bueno, era su visión y su percepción, ¿no? Y creo que explica muy bien el sentir de muchos de estos jóvenes, ¿no? Que hoy en día, a pesar de que muchos ya han nacido bajo regímenes democráticos, liberales o iliberales, diferentes de sus padres o abuelos, que sí que vivieron bajo el comunismo, mantienen un poco esta percepción de lo que fue para ellos o para sus padres el comunismo, ¿no? Y es cierto que en la mayoría de países de Europa del Este, las fuerzas de derechas, de derecha radical populista, extrema derecha, tienen una fuerza relevante. Y, Carle, si el haber vivido, como explicas ahora, bajo o dentro de la Unión Soviética, explica este tipo de ideología, yo ahora estos días, la pregunta que te voy a hacer es, yo ahora estos días, viendo cómo los civiles se organizan para defender diferentes ciudades, no lo voy a especificar todas, me sorprende y, o sea, lo pongo en valor, es decir, yo sí intento trasladar, es que es imposible de trasladar, porque es lo que hablamos, un contexto histórico, mil cosas, pero si intento imaginarme algo similar aquí en Barcelona, yo no creo, igual me sorprendería a mí mismo, pero lo dudo mucho, que yo me organizase para defender, o sea, que incluso estoy viendo gente que vive en Cataluña, hoy veía en TV3 en las noticias, que van a hacer el viaje a ir allí, a ir al frente, a defender las ciudades ucranianas y tal. ¿Eso también se explica por el contexto y por los años en los que vivieron y crecieron esas generaciones? Es decir, no sé si la proximidad, que se me entienda bien, o iba a decir a la violencia o lo cerca que han visto, también venimos del 2014 en Ucrania, pero de ciertos movimientos o aspectos bélicos o violentos les hace también, no sé si tener menos miedo, porque entiendo que lo tendrán, pero reaccionar de esta manera tan firme, tan, no sé, organizada y valiente, me parece a mí. No sé cómo lo valoras tú eso. Bueno, justo hoy he leído una encuesta que hablaba de esto, ¿no? De cómo los jóvenes irían a la guerra o no. En el caso de Ucrania estaba más del 70% dispuesto a defender su patria, etcétera, etcétera. Y en el caso del Estado español era el 20, 25, 30%, ¿no? Por Vale. tanto, había mucha diferencia, ¿no? Y entronca con lo que has preguntado tú, ¿no? ¿Esto a qué tiene que ver? Pues seguramente al discurso oficial de muchos años, ¿no? A la relación entre Ucrania y Rusia tras la disolución de la URSS. Para Rusia históricamente Ucrania es como, yo siempre hago el paralelismo con Serbia y Kosovo, ¿no? Para Serbia, Kosovo es su cuna, ¿no? Su cuna histórica, ¿no? Pues para Rusia, Ucrania es su cuna histórica y para ellos eso es Rusia. Y los otros, pues para ellos es Ucrania y por eso para intentar cada vez limar y separarse más de estos lazos históricos, este posicionamiento respecto a intentar adherirse a la Unión Europea, ¿no? Nosotros queremos Europa moderna, moldeable, democrática y tal, no queremos saber nada de nuestros antiguos vecinos. Pero claro, es que hay muchos lazos comunes, hay comunidades rusófonas viviendo en Ucrania, que son Crimea, se explica también por esto, las migraciones, lazos comunes, muchos años, el contexto histórico, lazos familiares, es mucho más complicado, ¿no? Algunos expertos hablaban que, curiosamente, esta ofensiva, ¿no?, rusa iniciada por Putin puede mermar este ascendente ruso en Ucrania, ¿no? O sea, estos lazos comunes que aún mucha gente mantenía, la agresión del gobierno ruso puede empezar a romperlos. Y será un efecto boomerang, ¿no? Contrario al deseado por Putin, seguramente. En vez de que mucha gente esté de acuerdo, hace que mucha gente esté más en contra aún de volver a una unión, aunque sea fraternal, entre Ucrania y Rusia. Bueno, lo que dices tú es que es muy complejo de explicar todo y
Al final te he dicho que no te quería preguntar mucho por esto y te he acabado preguntando por esto. Y alejándonos de un poco de Ucrania y Rusia, además para no, voy controlando el tiempo y que no se me olvide, no me deje cosas que te quería preguntar, alejándonos de esto, de una explicación que a mí me ha servido mucho, Carles, yo creo que muy interesante. Quería llegar al Mundial de Qatar, ya hemos hablado ahora hace nada del tema del gas, Alkelife y Qatar. Muy fácil y muy directa. Se debería boicotear el Mundial de Qatar. Lo digo porque hablando el otro día, como te decía, sobre el libro este Fútbol y Fascismo, yo me sorprendía o le preguntaba a Cristóbal Villalobos, también historiador, le decía, ¿cómo puede ser que Argentina en el 78 las elecciones fuesen? ¿Cómo puede ser que Italia en el 34 las elecciones fuesen? Pero claro, es que Qatar y las elecciones van a ir. Y es ahora. ¿Cómo valoras tú eso? Ya sé que no va a haber un boicot, pero ¿qué es lo que tú esperarías dentro del contexto en el que vivimos, siendo realista, que pudiese pasar o se debería hacer? Bueno, viendo la actualidad, lo más lógico, si fuésemos consecuentes, sería que estas acciones o boicots que incluso desde la UEFA y la FIFA se reprodujeran respecto a Qatar, ¿no? Que es cierto que no hay una guerra, pero, por ejemplo, durante las obras de construcción de los estadios han muerto más de 7.000 obreros, ¿no? De trabajo de la construcción, donde no hay los mismos derechos civiles, donde las mujeres siguen siendo relegadas a un escalafón inferior a los hombres, ¿no? Todo esto en el siglo XXI creo que es intolerable, ¿no? Pero vuelvo a lo de siempre, ¿no? Aquí manda don dinero y don dinero es el que... Tú no puedes renunciar a dos fuentes de ingresos. Una es Rusia, pero el otro ya es Qatar y tal. O sea, a dos no. Yo creo que aquí ha habido un intercambio de cromos, ¿no? Pues bueno, pues aquí nos vamos a posicionar muy contra. Había una guerra y esto, pues mucha gente se entiende peleada y el discurso va a llegar, ¿no? Pero en cambio lo otro es un mundial que se juega en un país que, bueno, sí, tiene deficiencias, pero bueno, de hecho es un país que, y no solo Qatar, también Arabia Saudí y otros Emiratos, el fútbol europeo ha ayudado a normalizar, jugando, por ejemplo, supercopas Claro. en estos países. A partir de que la federación italiana, española, etcétera, decide por dinero, únicamente por intereses económicos, llevar la final, quitar a los aficionados de sus clubes, poder animar al equipo en una final, que algunos incluso no han visto a su equipo en una final nunca, y se lo llevan a Arabia Saudí para que jueguen allí. Bueno, pues ¿qué quieres pedir, boicot? Es que es imposible, al menos a nivel institucional. ¿Qué harán los jugadores? Veremos. ¿Alguna selección se va a posicionar más que otra? Seguramente. Noruega, ¿no? Se había ¿Hasta qué punto? posicionado, creo. Noruega habían... Noruega, Alemania, ha habido algún intento, opinión. Veremos qué sucede, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Dónde queda el papel de las jugadoras? ¿No? Que no las hemos oído tampoco al respecto, ¿no? Que a veces está muy bien, pero yo he hecho a faltar, ¿no? Voz, ¿no? O sea, ahora que tienen más o menos acceso a tribuna, ¿no? Mediática, yo creo que también tendrían, por ejemplo, el caso de Megan Rapinoe, que sin complejo se posiciona en cualquier debate, ¿no? ¿Por qué no se posicionan, ¿no? En este sentido, ¿no? Y los jugadores también, ¿no? Bueno, he hecho en falta un poco del jugador ciudadano, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Que el jugador sea un ciudadano que pueda expresarse y si encuentra mal o contradictorio una cosa, lo pueda decir sin que yo le complique la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Seguimos, y muchos persisten en que no se puede vincular política y deporte y tiene que mantenerse alejado, etcétera, etcétera. Los que hacen este discurso son los primeros que luego lo vinculan. Los que ahora claman porque se excluye a clubes rusos de las competiciones europeas son los que antaño decían no hay que vincular deporte y política. Solo cuando interesa. Bueno, es un poco cínico. No, yo creo que además con esta charla, si alguien tenía dudas antes de ver esta charla de si había relación entre el fútbol y la política, creo que viendo esto o escuchándote no queda ninguna duda. Y Carles, tú, porque claro, por ejemplo, tú en tu libro Fútbol en el país de los soviets también se explica muy bien cómo el fútbol se integra en las clases trabajadoras, cómo se expande desde ahí, pero eso ha pasado menos en los inicios en Inglaterra o en el Reino Unido. En Sudamérica ha sido así, en España fue así, también entre la gente de las fábricas y demás, y viendo cómo cada vez, por estas cosas que hablabas tú, supercopas, mundiales, el precio de las entradas, en España es una burrada,
se va alejando cada vez más y más y más y más de las clases trabajadoras. ¿Tú qué, le ves solución real a esto? ¿Crees que realmente o sea, se va a acabar alejando, pero por la pasión que despierta la gente, pues va a continuar yendo hasta que no se lo pueda permitir? ¿Qué futuro le auguras un poco a esto con todos los datos que manejas y todo lo que has estudiado tú? Yo establecería dos procesos, ¿no? Uno, el fútbol nace vinculado a las élites. Eso es, sí, sí, en el Reino Unido nace vinculado a las élites, eso es así. Porque son los únicos que en ese momento se pueden disponer de horas, tiempo libre y dinero para dedicarlo al ocio. Porque la gente de clases populares trabajadora trabaja 6 días a semana, jornadas de 12, 14, 16 horas, y el único día que tienen no piensan en dedicarlo a el ocio, ¿no? Y actividades lúdicas. Por ejemplo, por eso el fútbol es un deporte de las élites, ¿no? Luego hay un proceso de expansión en el que las clases populares adoptan el fútbol, ¿no? Y eso conlleva que las élites que no quieren ser asociadas con el vulgo, con las clases populares, muchos se desvinculan. Y el fútbol queda asociado a las clases populares, ¿no? Clase obrera británica, etcétera. Aquí en los años 20, cuando se convierte en fenómeno de masas el fútbol, etcétera. Pero desde los años 90, yo creo que coincidiendo, mi teoría es coincidiendo con la Eurocopa que se juega en Inglaterra, los poderes vuelven a ver el fútbol desde un punto de vista de negocio lucrativo. Se vuelven a involucrar y empieza un proceso de recuperación de la gobernanza del fútbol, expulsando aficionados porque no pueden pagar abonos, entradas, horarios, bueno, podríamos hablar mucho, ¿no? Y el llamado fútbol moderno, ¿no? Empieza, creo, Sí. entonces, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Que vemos hoy en día que el fútbol de las élites han recuperado su deporte como negocio. Esto es por un lado. Por otro, creo que hay dos fútbols, el fútbol industria y el fútbol de toda la vida, ¿no? Porque también es fútbol el que se juega en los barrios, Sí, o en claro. los colegios, o en los patios, ¿no? Eso es fútbol también, ¿no? Y a veces parecemos olvidarlo, ¿no? Por tanto, el fútbol, la élite del fútbol, aunque mueve muchas pasiones, muchos aficionados en millones de euros o de dólares o lo que sea, no es la parte más importante del fútbol. Hay millones de personas que lo viven de otra manera, ¿no? Y lo gozan de otra manera, y lo juegan de otra manera, ¿no? Que no necesitan cobrar para pasarlo bien, para jugar con los amigos. Una pachanga en cualquier sitio, sea una playa, un campo, un bosque o un campo, un estadio. Eso es lo que explica por qué el fútbol perdura aún hoy en día como el deporte rey. La popularidad y que mucha gente entiende el fútbol, percibe de otra manera. El problema es cuando a ti te gusta un club top y quieres gozar como lo hacías cuando eras un niño. Aquí tenemos un problema, que las contradicciones personales cada uno las lleva como puede, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, tu club puede ser una empresa ahora, antes no, o una SAT. Tu club puede ser un club de socios y puedes votar y te puedes creer que es tuyo, pero tu incidencia real es muy poca o escasa. ¿Cómo se vive este proceso de extrema comercialización del fútbol negocio? Eso repercute en el fútbol, en la base social, cómo se vive, por ejemplo, la repercusión del pay-per-view, de la gente que no va al estadio, del fútbol desde casa, cómo vive el fútbol propiamente, la nueva realidad de opciones de ocio a la juventud. La FIFA y la UEFA están muy preocupados porque creen que el fútbol no engancha a los jóvenes, porque ahora hay muchas otras cosas para hacer. Están muy preocupados y por eso hay una comisión que intenta cambiar algunos hábitos de juego para adaptarlos al siglo XXI, para intentar atraer a una generación que no se siente tan interpelada por un deporte que lo ven de sus padres o del pasado, ¿no? Bueno, veremos cómo evoluciona el fútbol, ¿no? Yo creo que al final, y en esta pandemia hemos visto como los aficionados, aunque se lo crean ellos, no son imprescindibles. Y el fútbol ha persistido sin gente en el campo. Pero el fútbol es un negocio. El fútbol de élite es un negocio. Y yo, en unas de mis elucubraciones, ¿no? El fútbol se acabará jugando en estadios sin gente, ¿no? Y la gente lo verá desde su casa. No, ¿Nos gustará eso? Bueno, habrá gente que sí, porque la gente paga para verlo desde su casa y hay gente que no. ¿Qué está produciendo este proceso? Que mucha gente, por ejemplo en Barcelona es muy constatable, abandone los clubes de élite y vuelva a los equipos de barrio. Y como equipos históricos, como el
Andreu, el Europa, el Horta, el Sants, ven revitalizada su masa social por jóvenes que no se sienten cómodos con este fútbol comercial y extremadamente mercantilista. De esto, Carles, se me desprenden dos preguntas muy rápidas. Yo soy de Osasuna y cuando Osasuna hace poco habíamos vuelto a bajar y estábamos en segunda, muchos amigos míos me decían que preferían no subir, seguir jugando en segunda división para tener entradas más asequibles, bueno, que todo es más económico para el aficionado. Pero luego, por otro lado, está el que tú quieres que tu club juegue contra los mejores, aspire a lo máximo. Entonces entras en esa dicotomía de lo que decías tú. Claro, si estás en la élite, una entrada de un partido te puede costar perfectamente 100 euros. Cuando juegas contra el Madrid o contra el Barça, si estás en segunda te va a costar 30, pero con todos mis respetos, pues vas a ver al Mirandés. Entonces, ¿en qué te quieres mover? Claro, entonces es cómo solucionar esta cosa, esta dualidad de, bueno, yo quiero mantenerme cercano al fútbol más amateur, pero que progrese mi equipo, esto por un lado, como si ahora la Europa sube a segunda, por ejemplo, subiese a segunda. Y luego, por otro lado, y hilándolo con tu libro de San Pauli, cómo, aun dentro de muchas contradicciones que también se recogen en el libro, cómo puedes sobrevivir o cómo sobrevive o cómo existe un modelo como el del San Pauli. Bueno, ligado a esto, mira, me va perfecto porque esta temporada que el San Pauli ha ido líder muchas jornadas y ahora está a un punto de líder y con posibilidades de ascenso, dentro de la masa social se ha abierto este debate. ¿Queremos subir a primera división? Yeah. ¿Nos interesa? Pero no desde el punto de vista por el precio de las entradas, que la directiva las va a mantener igual, entre 17, 18, 20 euros, eso está claro, sino por lo que conlleva de competitividad, comercialización extrema, etcétera, etcétera, ¿no? Esto choca con nuestros valores como club. Bueno, hay un sector de la grada que dice, no, hemos de jugar en primera porque nos ayudará a exportar estos valores, a proyectarlos, ¿no? Porque tendremos el foco de primera división, que es mucho más potente a nivel mediático, llegas a todo el planeta, ¿no? Y allí podemos exponer nuestros valores y que la gente vea que hay otro modelo de club. Es sostenible económicamente y competitivamente, porque yo creo que el principal error es el concepto de club, ¿no? Tu club, ¿a qué quieres llegar, no? ¿A ganar un título? No, el San Pauli no. Su objetivo es ser el vehículo armonizador, cohesionador del barrio. Un equipo vinculado a la comunidad. Claro. Y este es tu objetivo. Y ahí te dicen, si ganamos, nos vamos a salvar. Y si perdemos también. No es la prioridad ganar o perder, ¿no? Que si ganas mucho mejor, ¿no? Pero claro, los grandes debates hace 3 o 4 temporadas fue el fichaje de Bouassous, que es un delantero internacional de Marruecos. Por cierto, el único jugador del San Pauli que yo conozca que ha marcado un gol en un mundial, eso sí, en propia puerta. ¿Vale? Que pagaron 4,5 millones de euros y, bueno, levantó una polvareda porque era mucho dinero para un jugador, porque ya el dinero tiene que ir destinado a causas sociales y a otro tipo de cosas, ¿no? No a fichar. Y seguramente si suben, es probable que el año siguiente bajen. Porque no van a hacer un gran dispendio en fichajes para mantener la categoría, porque no es su mentalidad. Y esto es lo que creo que he hecho en falta en muchos clubes, ¿no? El concepto de equipo que tienes, el club, ¿a qué quieres aspirar, no? No, es verdad, eso es clave, lo que acabas de decir, es verdad. Porque si tú como aficionado, es lo que te decía yo quiero que Osasuna juegue una final de la Europa League, me lo invento, es verdad, ya te cambia tú luego la manera de cómo o qué cosas vas a tragar o no del club o de las competiciones. En cambio, si es así. De hecho, claro, y luego hablando de contradicciones, el San Pauli, te escuché alguna vez, creo que te escuché en una entrevista, decir que incluso con Under Armour, que era la marca, no sé si le sigue vistiendo, también habían tenido conflictos con la afición porque Under Armour hacía equipamiento militar, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Under Armour estaba ligada a los veteranos del ejército norteamericano y había incluso apoyado heladamente a Donald Trump en su campaña electoral. Y claro, eso para la afición no fue un imperativo para intentar una campaña para cesar el contrato, y el contrato, la directiva lo precipitó, el cierre, y ahora el club viste una marca propia. Ha creado una marca propia. Ah, no lo sabía. Sostenible, Do It Yourself, Do It Yourself, exacto. Bueno, que toda la equipación es marca propia del club, es el primer club que lo hace, sostenible, ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, esto explica también dónde quieres ir, ¿no? Seguramente
una marca le pagaría millones para patrocinar el club porque le interesaría vincularlo a la marca San Pauli, que es muy potente, pero ellos han optado por, al contrario, crear su propia marca deportiva, ¿no? Con sus valores, ¿no? Intentar controlar al máximo posible, ¿no? Todos los resortes del club, ¿no? Bueno, yo creo que lo principal es el concepto del club. ¿Qué quieres que sea tu equipo? Tu equipo es el equipo del barrio, te sientes orgulloso de él. Si gana o pierda, sí, es eso. No, es imposible, es imposible no enamorarse del San Pauli, más ahora con todo lo que estás contando, también imposible. Oye, Carlos, ya para ir acabando, que me sabe mal, y para acabarlo de cerrar un poco con cosas que has hecho tú o sobre tu obra, cosas que has escrito, hablaba antes que también escribiste un libro sobre un ensayo sobre el movimiento ultra en España. Aquí he hablado alguna vez, hemos comentado alguna vez sobre cómo en los 80 también Margaret Thatcher criminalizó todo el movimiento que había alrededor de los clubes, sobre todo ultras, o que achacaba ciertas cosas que pasaban en la sociedad inglesa a los hooligans. Luego, imágenes, comentábamos aquí con Guillem Balaguer lo que se vivió en Wembley en la final de la Eurocopa, aunque eso no está tan asociado al mundo ultra, que en la Europa occidental, que es la que nos hemos dejado en cuanto a eso, y en concreto en España, ¿cómo es? Parece que está un poco más desterrado este tipo de grupo, al menos en la Liga Española. ¿Es percepción mía? ¿Cómo está en el resto de países de la Europa occidental todo esto? Bueno, es una realidad muy diversa. Gran Bretaña, yo creo que, bueno, tuvo su momento álgido en los 70 y a 80 ya empezó a ir a la baja por muchos temas, por ejemplo, la presión del ejecutivo de Thatcher, de la policía, del desgaste de grupos, etcétera, etcétera. Italia también tuvo su momento álgido en los 90, ¿no? Que es, yo creo que el más parecido a la Liga Española porque se añade el tema de la extrema politización de las curvas. Un aspecto que ha ido a la baja también en Italia, porque se ha centrado más en el tema del politicismo y apoyar al equipo sin consignas políticas, ¿vale? Y aquí en el Estado, bueno, también tuvo su punto álgido en los inicios de los 90, yo lo sitúo, y luego por diversos episodios trágicos, una espiral de violencia, la presión policial institucional fue a la baja, no ha habido un recambio generacional y esta realidad persiste, subsiste. Hay enfrentamientos, no son tan visibles, están más fuera del foco, porque ya no es la atención mediática, pero siguen habiendo problemas y altercados, sobre todo en categorías inferiores también, pero la presión, ¿no? Y la atención se ha derivado hacia otras dinámicas. Ahora estaba mirando tu libro, el de El mundo ultra, los radicales del fútbol español, de 2005. ¿Se puede conseguir aún en algún sitio al hilo de esto que estamos Bueno, creo que está descatalogado y lo venden de segunda mano a altos precios. Así, ¿eh? Sí. Pero yo creo que en muchas bibliotecas lo pueden consultar. Vale, porque yo no lo tengo. Vale, vale. Pues oye, Carles, muchas gracias. Una pregunta que siempre hago, una petición que siempre hago es que el invitado o la invitada nos dejes una recomendación literaria, musical o cinematográfica, lo que tú quieras, y no tiene por qué estar ligada con fútbol, lo que a ti te apetezca. Literaria, musical O cinematográfica, una de las tres, no te voy a atracar tanto. Mira, tiraré por el cine. Una película que creo que todo el mundo debe ver es Malcolm X, la de Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington, que explica un poco el tránsito vital de un delincuente que es Detroit Red y su paso por la cárcel, como allí se convierte el Islam y posteriormente se politiza en otros ambientes. Pues que he dicho Malcolm X y Skinheads, historia global de un estilo, el último libro de Carles, que como decíamos, el 10 de marzo, aún estáis a tiempo, decía Carles que por el tema COVID y tal se tiene que mirar con antelación, pero de ir a la presentación. Oye, Carlos, me lo he pasado muy bien, espero que tú también. Mucha suerte con este nuevo libro. Muchas gracias.